bienvenidos a otro Jueves Jurídico. Hoy vamos a abordar la resolución de la semana pasada, del 1 de febrero, donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resuelve un caso muy importante y da pasos para atrás en el combate a la corrupción. La Corte resuelve en una interpretación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que los denunciantes por hechos de corrupción no deben ser reconocidos como víctimas dentro del procedimiento penal y por ende no pueden participar activamente. ¿Cómo llegamos a esta interpretación? El quejoso en este caso le preguntó a los tribunales de México si los artículos contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Víctimas eran restrictivos o eran inconvencionales e inconstitucionales respecto de los derechos contenidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en particular el artículo 13. Lo que resuelve la Corte es decir que el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sí contiene una obligación por parte de los estados de garantizar y fomentar la participación ciudadana en el combate a la corrupción, pero siguiendo sus guías técnicas lo restringe solamente a la prevención. Y para sorpresa de todos, también dice que todas las normas que se preguntaron, es decir, todas las normas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Víctimas no eran inconvencionales ni eran inconstitucionales, sino que tenían o cuidaban o fomentaban este derecho de manera abstracta y no se mete a la aplicación en concreto. En un brinco inesperado, entonces la Corte dice el Estado mexicano no tiene la obligación de reconocer a los denunciantes como víctimas dentro de los procedimientos penales de anticorrupción. Lo grave de esta interpretación es que el legislador mexicano ya había definido en términos penales quiénes deben ser consideradas víctimas cuando hay delitos cometidos contra una colectividad, es decir, un bien jurídico colectivo, como lo es la corrupción que nos afecta a ti, a mí y a todos en colectivo, como lo es el medio ambiente que nos afecta a mí y a ti. Es decir, si mañana talan un árbol o un bosque, nos afecta a todos los mexicanos. Es lo mismo, si mañana roban dinero de las arcas, es decir, del erario público, no nos van a llegar los servicios públicos de agua, de luz, de pavimentación, de educación, de salud, a todos los mexicanos. Entonces nos vemos afectados todos los mexicanos. ¿Dónde tenemos que poner los ojos los ciudadanos? Pues justamente en que esta jurisprudencia no sea utilizada e interpretada para coartar los derechos de víctimas que ya tenemos ganados. Que sea jurisprudencia hace peligrosa esta resolución porque hace obligatorio para todos los demás jueces y magistrados seguir esta línea, es decir, se vuelve un precedente obligatorio. Pues hoy en día queda abrir la discusión tomando en consideración justamente el 20 constitucional y todos los derechos de víctimas que ya han sido regulados. Entonces, creo que para allá debe de ir los ojos, para allá debe de ir la discusión y pues sí hacer una clara distinción entre los derechos de víctimas, de delitos, que tutelan bienes jurídicos colectivos, como es la corrupción, como es el medio ambiente, y otra cosa es justamente lo que ya dijo la Corte, que es sí existe una obligación abstracta de permitir justamente la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Yo creo que ninguno de los dos términos está peleado y que solamente lo que tenemos que hacer es armonizar esa interpretación.